Ya estamos empezando a grabar y ahora sí comparto pantalla. Y aquí está. ¿Sale? Déjenme aclarar mi garganta y empezamos. En el compuesto de manganeso con etilendiamina y acetato, y afuera tiene un bromuro, el estado de oxidación de manganeso es, pues bueno, la etilendiamina tiene no tiene carga, el acetato tiene carga 1 menos, y el bromuro tiene carga 1 menos. Entonces, 2 menos, entonces tiene que ser 2 más. El 32%, el 32 de 37 lo puso bien. Hay 4 que pusieron mal. Recuerden que el estado de oxidación se debe considerar para esas 4 personas la carga de los ligantes y de los contraiones de ambas especies, ¿sí? Entonces, bueno, si hay dudas, voy a dar por obvio. Si no hay dudas, me sigo. Si hay dudas ahí, me detienen, ¿sale? La configuración electrónica del hierro es 3 de 6 en la capa de valencia, evidentemente. La mayoría lo tuvo bien, entonces es un hierro 2 porque tenemos 6 cianuros que tienen carga negativa. Con el hierro 2 me da 4 menos, que se contrarrestan con los 4 más del potasio, y por lo tanto ya eso me da la neutralidad. Y entonces el hierro 2 es un de 6, que era un poco nuestro estado de referencia que yo les sugería, ¿no? Podían agarrar cualquiera, pero el que les gustara, pues estaba bien, ¿no? El número de coordinación de los metales de los siguientes compuestos. Aquí hubo más errores, 18, o sea, más o menos la mitad. Entonces, eso es, vamos a comentarlos. Entonces, el primero, níquel salen con aguas. Aquí dice que es neutro este complejo, porque no tiene cargas, no tiene contraiones. Entonces, vamos a ver, el agua tiene carga neutra, como ustedes lo saben, y el salen, ¿qué carga tiene? Tiene carga 2 menos. Son este de aquí y este de aquí. Son 2 menos. Entonces, ¿sí se ve cuando marco? Sí, profe. Vale. Entonces, déjenme ver si... Ahí no quería eso. Entonces, bueno. Entonces, aquí está la carga 1 menos, y aquí está la carga 1 menos, 2 menos, entonces es 2, ¿no? Entonces, el número de coordinación, ¿cuál va a ser? Entonces, la carga es 0. Aquí lo que me están preguntando es el número de coordinación, entonces vamos a ver. El salen es tetracoordinado. 1, 2, 3, 4, y el agua sería el quinto. Entonces, hay 2 respuestas que me ponen que es 5, el primer número de coordinación. Luego 5, la etilendiamina. La etilendiamina, ustedes ya saben que esta se la tenía que aprender. La etilendiamina es 2, el número de dientes que tiene. Entonces aquí habría 4 y 2 aguas sería 6. Entonces, digo 2. El zinc tiene 2 etilendiamina, sería el número de coordinación 4. Y 2 de estas sería 6. Miren, está mal aquí, tengo un error en esta pregunta. Sí, profe, es que de hecho eso, o sea, en varios tomó a la etilendiamina como monodentado en vez de bidentado. No fue que la tomara como monodentado, es que copié y pegué de otro ejemplo y no lo modifiqué en las respuestas. Ese fue mi error. Entonces, la pregunta 3 la vamos a anular, ¿sale? Déjenme tomar una pluma para anularla. En mi desagravio, modifiqué el examen a la 1 de la mañana y tenía mucho sueño, entonces no lo vi, entonces les pido una disculpa. Entonces, la pregunta 3, anular. Estoy anotando, ¿sale? Entonces, en el compuesto, la geometría más probable, entonces sería níquel salen, la pirámide de base cuadrada, o pirámide de base cuadrada, luego sería tetraedro, y luego bipirámide trigonal. Entonces, obviamente este está mal porque este sería un octaedro. Entonces, esta también la anulamos, la 4. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¿Vieron el error?
el etilendimina es bidentada y entonces son 4 y el 2OH, 2 oxidrilos o hidroxilos, como lo quieran llamar, sería 6 en número de coordinación y no puede ser lo que dice aquí que es tetraedro, entonces es un octaedro. Obviamente al copiar y pegar de la respuesta anterior, pues se arrastró el mismo error conceptual, ¿sale? Entonces es lo que les decía que había cometido ahí un error de edición. Por eso es bueno revisar las cosas muy bien antes y no lo hice porque estaba muy bien. Entonces esas dos las vamos quitando, ¿sale? Las propuestas de Elfer-Werner se basan fundamentalmente en el trabajo de Jorgensen. Las propuestas de Werner se basan fundamentalmente en estudios espectroscópicos. Las propuestas de Werner se basan fundamentalmente en estudios de isomería y conductividad eléctrica. La primera respuesta, esta que tiene 3, no es incorrecta, pero es mucho más, pero la mayor parte del trabajo de Werner lo que hizo fue ver isomería, conductividad eléctrica, ¿sí? Entonces, la mayoría tuvo correcto, las 5 está bien. Históricamente, las propuestas de Jorgensen no fueron acertadas debido a la propuesta de Jorgensen no predecía adecuadamente el número de isómeros. Correcto. No, Jorgensen sí vio muchos compuestos, tenía una cantidad de trabajos, por eso la B no es del todo correcta, no es correcta, porque Jorgensen sí vio muchos compuestos, pero no es que solo se fijaran los catiónicos, es que no coincidía con las propiedades generales, en particular la isomería. ¿Vale? Tenemos un vanadio que tiene 4 cosas, 2 amoníacos y cloros y esto. Si es cuadrado, puede tener isomería cis-trans, puede tener ionización porque el yodo se puede intercambiar por el cloro, ¿sí? Y geométricos, puede ser cuadrado o tetraédrico. La posición de coordinación no puede ser porque pues, el amoníaco solo dona por nitrógeno, el cloro por cloro, el OH por oxígeno y el yodo por yodo, entonces no tiene isómeros. Entonces la única que podía corresponder era esta. Algunos cometieron el error de poner esta, pero los geométricos son los más importantes, ¿no? Puedo tener el cuadrado, si es tetracoordinado, puedo tener el cuadrado y el tetraédrico. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Bueno, el compuesto con cromo, agua, cianuro, amoníaco y cloruro, el cromo puede ser un centro quiral si es tetraédrico, ¿sí? ¿No? Es como el carbono, cuando tiene todos los tienen diferentes. Cuando los cuadrados no son centros quirales. Solo puede ser tetraédrico, solo puede ser cuadrado, no, pues puede ser cualquiera de los dos. Si viendo la fórmula, no lo podemos saber. Esta solamente hubo una respuesta incorrecta, el FAC solamente se da en fórmulas, de hecho las tenían ahí muy claras, ¿no? Esta ni la comentaron porque todo el mundo estuvo bien. Esta sí tuvo más errores, vamos a ver la pregunta. El isómero que no presenta enantiómeros solo es el 4. ALRE. ALE. Entonces, los demás sí presentan enantiómeros, el 4 no. Esto, para poder verlo, hay que lo veremos más adelante si quieren, pero tengo que prepararlo en la computadora para que se vean, vemos si lo podemos superponer o no superponer, ¿sale? Entonces, ahorita créanme que si se fijan, tiene 2 L's, entonces para que tengan antiómeros tiene que tener los 4 estudios diferentes cuando esté tetraédrico. Por eso es el 4, el que no
presenta en antióferos. La mayoría tuvo la respuesta correcta, hubo 15 personas que se equivocaron. Cuando tenemos compuestos ML6, o sea, octaédricos normales, ML5Z, es decir, es un 5 ligantes iguales y uno diferente, tanto el primero como el segundo solo muestran un isómero geométrico, sí. Sí, también hay que agarrar los modelos y hacerlo. Considerando la teoría de enlace-valencia, tuvo 7 errores. Si un compuesto de coordinación tetracoordinado níquel es paramagnético, significa que... Entonces, normalmente los tetraédricos son los paramagnéticos. ¿Sí? Los cuadrados no. Es más claro cuando vemos la teoría de campo cristalino, pero bueno. Escoja la opción correcta basada en la teoría de enlace-valencia. La hibridación tanto bipirámide trigonal como pirámide cuadrada es sp3d. Pues sí, casi todo el mundo. Y la geometría no puede ser predicha por la teoría de enlace-valencia. Híjole, aquí está mal redactado esto. Aquí tenemos un problema. La A es correcta y la C es correcta. ¿Por qué? Porque la geometría no puede ser predicha, pero puede ser explicada. La palabra aquí era explicada, no predicha. Entonces, si hubiera sido la palabra explicada, entonces voy a tomar a todos los que tienen A y C como correctas. Entonces, la 13, A y C correctas. Y recalifico, ¿sale? ¿Vieron el error? La geometría no puede ser predicha, puede ser explicada, pero no predicha. Entonces también es cierta. Aquí la palabra que puse fue equivocada. Marca la opción correcta de acuerdo a la teoría de enlace-valencia. Todos los compuestos hexacoordinados de níquel 2 serán paramagnéticos. Todos los compuestos hexacoordinados de cobre 2 serán paramagnéticos. Todos los compuestos tetracoordinados de zinc 2 serán cuadrados. De acuerdo a la teoría de LS, los compuestos de molibdeno 6 podrán ser paramagnéticos. A ver, primero vamos a discutir la última y ahorita analizamos los demás, ¿sale? De acuerdo a la teoría de enlace-valencia, ¿algunos compuestos de molibdeno 6 podrían ser paramagnéticos? ¿Quién me puede contestar? ¿Quién me contesta? Jóvenes, el molibdeno 6, ¿qué es el molibdeno 6? El molibdeno 6 es un D0. ¿Puede ser paramagnético? No. No. Ahora, la teoría de enlace-valencia me dice, tengo 5 electrones, tengo 5 orbitales, acá las D. Si tengo 8, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5. Y puedo tener 1, 2, 3, 4, 5. El níquel 2, estoy hablando del níquel 2, ¿eh? Níquel 2 más, que es un D8. Llevo 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿se acuerdan de la teoría del enlace-valencia? Pues puede ser uno u otro, puede ser los dos. De acuerdo a la teoría de campo cristalino, no. En la teoría de campo cristalino, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Independientemente del doblamiento, siempre será paramagnético. El níquel 2 octaédrico. En cambio, el níquel 2 en una teoría de enlace-valencia, pues no nos puede predecir. Entonces déjenme compartirles nuevamente el examen para decir, ¿todos los compuestos hexacoordinados de níquel 2 eran paramagnéticos? No, en la teoría de enlace-valencia no me puede decir eso.
¿Todos los compuestos hexacoordinados de cobre 2 eran paramagnéticos? Sí, porque es un D9 y tiene un electrón desapareado. Entonces, por fuerza, ese electrón, que es impar, va a ser paramagnético, ¿sale? Todos los compuestos tetracoordinados zinc 2 eran cuadrados. No, pues pueden ser cuadrados o pueden ser tetraédricos. La teoría de enlace valencia está muy limitada en ese aspecto. ¿Dudas en esta? ¿No? No, profe. Sale. Luego les subo el examen y la checan bien. Ahorita no vamos a ver nomenclatura. Diga verdadero o falso para las fórmulas de cada uno de los siguientes iones o compuestos. Esta no está calificada la 16. No está puesta, no valió la 16 porque no tiene respuesta correcta. Entonces ni la miramos, voy a anular la 16. Bueno, la 16 no contó para el examen. ¿Sale? Entonces, vemos. Profe, No, sí contó, perdón, déjenme ver. A es bis-etileniamino diclorocromo 3. A es bis-etileniamino diclorocromo 3. B es pentacarbonil de hierro 2, sí. C es tetraciano cuprato 2 de potasio. Como es catión, es el cuprato, porque es aniónica la entonces tiene la terminación ato, ¿sale? Y este es el cloruro de tetramín aquo cobalto 3. Entonces están bien, ¿sale? Perdón. Entonces está bien, y la mayoría lo puso bien. ¿Cuántos isómeros geométricos hay en la siguiente? En el cobalto con 4 cloros y 2 amoníacos, y en el cobalto con 3 amoníacos y 3 cloros. 2 y 2, los cis-trans y los Fakimer, ¿sale? La mayoría lo contestó bien. No tienen problemas. Se tienen los compuestos estos. De acuerdo a la teoría de campo cristalino, decir la opción correcta. El compuesto A es anaranjado. Para que sea anaranjado, ¿cómo se debe desdoblar el campo? ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. ¿El cloro desdobla mucho? ¿El cloruro? No. No. Entonces no es anaranjado. El compuesto B tendrá un electrón desapareado. ¿Qué cobre es? ¿1 o 2? Pues cobre 1, ¿no? Cobre 1. ¿El cobre 1 qué es? Un D10. ¿Puede tener electrones desapareados? No. Solo el compuesto D es paramagnético. ¿Sí? Entonces, cobre 1, cobre 1, cobre 1, y el D es cobre 2. Pues sí, este sí será paramagnético. El compuesto C será azul. Pues no está en el extremo, estará en intermedio, entonces a lo mejor es verde. Entonces en eso pues podría, pero no tiene la lógica de campo cristalino. Ninguna respuesta es correcta. Sí, la respuesta C sí es correcta, ¿sale? Se tienen los compuestos de 5 enaguas, 5 mepiridinas y 2 cloros. De acuerdo con la teoría de campo cristalino, la opción correcta es zinc 2 más, zinc 2 más. El compuesto debe tener un spin de 2. El zinc es un de 10. No tiene spines desapareados. El spin total, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, es diamagnético. ¿Sale? Entonces, si es diamagnético, pues es zinc 10, zinc de 10 en ambos lados. Entonces, tiene que ser por fuerza diamagnético. Ahí me preocupa que muchos pusieron la E, que dice ninguna es correcta. Si tengo un D10, es diamagnético. Si tengo un D0, es diamagnético. Si tengo D10, ¿por qué? Porque todos los electrones están apareados. Y si tengo 0, pues porque no tengo electrones. No tengo electrones en D. Bueno, vamos con la que sigue. Los compuestos de níquel con aguas, 2 más, platino con aguas, 2 más, ¿de acuerdo?
a la teoría de campo cristalino, decir la opción correcta. El compuesto A será diamagnético. El compuesto B será diamagnético. Pues níquel. El compuesto A tendrá el mismo color que el compuesto B, ya que el cobalto, el iridio. Esta está reciclada y esta no tiene sentido. El compuesto de platino tiene un DQ mucho menor que el de níquel. Aquí hay algunos errores, porque está reciclada, por ejemplo, no tiene ni cobalto ni iridio. Voy a anular la 20. ¿Sale? Se tienen los compuestos de hierro con agua y hierro con agua. Uno es hierro 3 y uno es hierro 2. De acuerdo a la teoría de campo cristalino, el delta octaédrico es mayor de A con respecto a B. Sí, pues a mayor estado de oxidación, mayor delta octaédrico. La mayoría lo contestó bien, solo hubo 5 personas que lo contestaron mal. Entonces no hubo problema. Se tienen los compuestos de níquel con aguas y vanadio con aguas, ambos octaédricos y ambos níquel 2 y vanadio 2. Por esta misma serie, por estar en la misma serie de transición y tener el mismo ligante y estado de oxidación, desde pues prácticamente el mismo, no. El metal también tiene que ver, está vanadio en un extremo y níquel en el otro. No tiene el mismo 10 de Q. El 10 de Q de A es mayor que el de B. Normalmente hacia más a la derecha en la serie de transición tienen mayor 10 de Q, que es la correcta. Al revés no es, y ninguna respuesta es correcta. Normalmente el metal, que es otro de los factores que afecta al desdoblamiento, es mayor a más a la derecha en la tabla periódica en general, en términos generales. ¿Sale? Si tienen dudas, me interrumpen, por favor. Usar la teoría de campo cristalino para poder responder esta pregunta. ¿Cuántos electrones separados puede presentar los complejos acuo de oro 1 en geometría bipirámide trigonal? ¿Quién me puede responder por qué 0? Porque su configuración electrónica son de 10. De 10, exacto. Hubo 7 personas que lo tuvieron mal. Entonces, chequen, antes que nada, chequen la configuración electrónica del metal. Tener una buena tabla periódica que puedan modificar es fundamental, ¿sale, jóvenes? Entonces, búsquense bien una tabla periódica para poder contestar. Usar la teoría de campo cristalino para responder la pregunta. ¿Cuál es el momento magnético del complejo de cromo 2 octaédrico? ¿Cuántos electrones separados va a tener? Déjenme compartirles, ¿sale? Un segundo y les comparto. Entonces, la pregunta se refiere, déjenme regresar acá donde estoy. La pregunta nos dice cromo 2, ¿sale? Entonces, vamos a analizar cromo 2. Si nos vamos a una tabla periódica, ¿ya la pueden ver? Sí. Hierro 2 es un D6, manganeso 2 es un D5, ¿y cromo 2 qué es? ¿Un de qué? 4. 4. Entonces, si yo les veo, ahí, compartir, nos vamos acá, ¿cuántos electrones desapareados tiene? Pues es esto, ¿no? O sea, si puede tener 4 electrones desapareados. El acuo son de bajo campo, o sea, es un ligante que desdobla muy poco el campo, entonces esperemos que tenga los 4 electrones desapareados, entonces corresponde a esto. ¿Por qué no hay diferencia de spin entre el ion octaédrico cobre 2 de campo fuerte y de campo débil? El ligante no afecta el desdoblamiento, no lo puso nadie, porque siempre es muy grande el desdoblamiento para cobre 2, lo puso una persona, eso es falso.
porque siempre hay un pequeño desdoblamiento de cobre 2, también es falso. Y lo que sí, la respuesta incorrecta, la respuesta que causó, porque siempre hay un orbital semilleno en los orbitales T2G. ¿Dónde está el orbital semilleno? ¿En los T2G o en los EG? En los eje. En los EG. En los ejes. Por eso ninguna era correcta, ¿sale? El 10 de Q será mayor cuando, a ver, vamos a ver la del rutenio. Este está mal. Este está mal, la respuesta correcta era la C. El rutenio 3 es de la segunda serie de transición, va a producir un desdoblamiento mayor que el hierro 2. Y está marcada aquí esta, ¿sí? Profe, ahí yo tengo una duda, porque es que justo esa pregunta la había puesto en una tarea. Es la misma. Entonces, en la tarea nos explicó por qué ninguna era correcta y después nos dijo que era porque tenía como dos parámetros diferentes para compararlos. Entonces, igual yo volví a ir con usted a su cubículo. Sí. Y también me dijo que no tenía, o sea, que cuando se tiene como dos parámetros distintos Ok, para ya. compararlos, Sí, ya, por ya. eso no podríamos compararlo. Comparando rutenio, sí, tienes razón. Es que estoy viendo qué es rutenio 2 y hierro 2. Estoy aquí, sí, tienes toda la razón. Ninguna es correcta porque sí, tienes toda la razón. Es que lo que les mencioné es cierto y lo que les dije es, yo no puedo comparar fácilmente dos parámetros. Si se fijan ahorita quise, cuando dije que estaba mal porque estaba mal puesto, porque traté de comparar rutenio 2 con hierro 2 y no es rutenio 2, es rutenio 3 con hierro. Rutenio 3 con hierro 2, no rutenio 3 con hierro 3, ni rutenio 2 con hierro 2. Entonces estoy cambiando el estado de oxidación con el metal, ¿sí? Con la serie de transición. Entonces aquí es difícil comparar. Si yo comparo el rutenio 3 el rutenio 3 desdobla más que hierro 3 y el estado de oxidación también desdobla más. Entonces, de todas, el del campo va a estar más desdoblado, el 10 de Q va a estar más desdoblado el rutenio 2, comparando, porque los dos factores me van. Por eso les digo que está mal planteada la pregunta. No puedo, o sea, no se vale comparar dos variables a la vez, y estas dos variables a la vez sí hacen que el 10 de Q sea mayor. Por eso esta pregunta es difícil o sea, parece que la respuesta correcta C puede ser correcta. De hecho, es correcta la respuesta C, aunque no se vale comparar. Está mal hecha la pregunta al comparar dos parámetros a la vez, ¿sí? Entonces, cuando en un examen un profesor pone dos variables que no son claras, pues está mal. Y si esas dos variables dirigen a la misma, quiere decir que la pregunta está mal hecha. Por eso les decía de anular esta pregunta. ¿Sí me entendieron ahora? ¿Quién desdobla más el campo? ¿El rutenio 3 o el hierro 3? El rutenio 3. ¿Y quién desdobla más el campo? ¿El rutenio 2 o el hierro 2? El rutenio 2. Entonces, de todas el rutenio desdobla más el campo. ¿Sí? Entonces, estoy comparando dos parámetros, pero de todas maneras esta sí está mal planteada. Ahí fue un error mío. Les digo, no hay que hacer un examen cuando uno está muy cansado porque se le van errores. Entonces, voy a anular la 26, ¿sale? Por eso, porque pues sí, parece que la respuesta se puede ser correcta, por eso muchos la pusieron, pero poner la E, pues era la respuesta que debería ser correcta, pero está mal, porque ahí estaba mal planteada la respuesta C. Entonces ponemos que la 26 también anular. ¿Están de acuerdo? Normalmente en un examen, por ejemplo, muchos maestros en química general ponen un examen vamos a ver si el alumno sabe estequiometría. Y ponen, completa la reacción, balanceala, y después de balancearla, identifica cuál es el reactivo limitante y luego cuantifica. Entonces, ¿qué es lo que van a poner de respuesta? ¿La cuantificación final? Pues no saben realmente qué es lo que está fallando el alumno. Si en completar la reacción, si en balancearla, en eso está mal planteada la pregunta. No está cumpliendo su objetivo académico.
al yo poner aquí esa pregunta también en ese mismo sentido, una posible respuesta mal, pues no cumple su objetivo académico, por eso la anulo mejor, ¿sale? Yo sé que hay 25 que la tuvieron bien y que no la van a tener bien ahora, pero bueno. Cuando la geometría es tetráedica, el doblamiento orbital es inverso con respecto a la octaédrica. ¿Por qué? Porque los ligantes de un tetraedro están orientados en los ejes, entre los ejes en comparación con un octaedro que están orientados sobre los ejes, por lo que la situación complementaria es la interacción metal-ligante. Sí. Y luego hay 3, los ligantes en un octaedro están orientados entre los ejes, no, en un octaedro están orientados sobre los ejes. Este está mal. Entonces, por eso esta no puede ser, estas 3 personas. La mayoría lo respondió bien. ¿Sale? 28. ¿Cuál es la expresión para calcular la energía de estabilización de campo cristalino? Es esta, ¿no? Tengo 4 electrones. Si el campo es fuerte, tengo 2 electrones desapareados. Entonces es esta, la respuesta correcta, ¿sale? Y la 29. Este compuesto de níquel es paramagnético y el otro es diamagnético. Entonces la respuesta correcta es que el complejo níquel es tetraédrico, por lo cual es paramagnético, y el complejo de paladio es cuadrado, por lo cual es diamagnético. Había 2 respuestas correctas. La gran mayoría las puso bien. Sin embargo, no sé si todo el mundo leyó que hay 2 respuestas correctas y que se deben de marcar ambas. Entonces, hubo pocos errores aquí. El error más común fue que el complejo níquel es cuadrado, por lo cual es paramagnético. Los cuadrados dan a diamagnéticos, no dan a paramagnéticos. Está mal. Entonces tienen que ver el desdoblamiento. Para eso, pues tienen que ver el desdoblamiento, este diagramita de aquí. Que bueno, si están en línea, ustedes tienen los diagramitas y los pueden consultar fácilmente. ¿Dudas o comentarios? Profesor, Sí. ¿sería posible que nos compartiera lo que respondió cada quien para checar otra vez? Es que pues ya no recuerdo algunas de mis respuestas. Sí, se los mando. Tengo el examen de cada uno, se los mando, ¿sale? Sí, por favor. Me tardaré un poco porque tengo que hacerlo manualmente uno por uno, pero no quiero mandarlos todos juntos para no estar ventaneando a los demás, si les parece bien. Monse, ¿algún otro comentario? Que por ahí tengo una palabra que dice profe. No, era Era lo anterior. Sí. ¿Sí estás de acuerdo con mi explicación y por qué la quiero anular? Ajá, sí, sí, sí. Sí, es que precisamente, o sea, por lo mismo de que hice yo, o sea, es que eso lo habíamos hecho igual en un Socrative. Y cuando yo estaba revisando las respuestas que había subido, fue cuando fui a su cubículo y le dije, pues es que como que las dos dan a un DQ mayor. Y fue cuando ya me volvió a decir que no se podía como comparar directamente 2 parámetros porque pues, que nada más era como entre un parámetro, ¿no? Claro. Y que por eso, ajá, pero era por eso, pero nada más. Sí, pero justamente al tener 2 parámetros para comparar, pues es difícil. Pero si analizamos los 2 parámetros, me llevan a que parece cierta la respuesta. Entonces, pues, es confuso. Por eso mejor la anulamos y nos quitamos de broncas. Está mal planteada, punto. Sí, ¿Sí? Sale. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Ya les mandaré esto. O más bien, el que quiera ver su examen, mándeme un correo y yo se lo reenvío. Para no estar mandando a los que no les interesa verlo, ¿no? ¿Sí? O a los que no tengan interés. Por ejemplo, hay muchos que ahorita tenemos a 23 personas conectadas y hay 30 y tantas personas que lo hicieron. Las personas que no vienen habitualmente, si no tienen interés, pues no se los voy a enviar. Mejor los que sí tengan interés me envían un correo y yo les reenvío con gusto su examen. ¿Sale? Sí, profesor. Sale. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Todavía tenemos un ratito. Vamos a ver la parte espectroscópica. Les voy a subir la parte, lo que les había dicho hoy, porque nuevamente como tengo que salir volando, ¿no? Saliendo de esta clase, no alcancé a guardar el archivo de video, que lo tengo en esta computadora en esta oficina, entonces hasta ahorita lo rescaté. Entonces se los voy a subir y lo vemos, ¿sale? Bueno.
Entonces vamos a abrir aquí y vamos a compartir pantalla. Déjenme ir a Zoom nuevamente. Y vamos a continuar con espectroscopía. Ya me adelantaron. Entonces ya habíamos visto lo que era el efecto Jahn-Teller. El efecto Jahn-Teller no es más que una distorsión tetragonal. Recapitulando un poco, recordando lo que vimos la vez pasada, una distorsión tetragonal quiere decir que un octaedro se le alargan o se le, los axiales normalmente es lo más común, o se pueden alargar los ecuatoriales, y eso hace que el espectro no sea simétrico, que sea como una especie de, o sea, estas serían las posibilidades, que sea una especie de suma de dos gaussianas. Entonces estoy viendo una transición adicional, y esa transición se debe a esto que estamos viendo aquí, que se rompe la degeneración, y entonces eso nos trae una consecuencia, que la espectroscopía en general puedo tener variaciones pequeñas debido a errores, bueno, a variaciones en la geometría. Si yo tengo un tetraedro perfecto o lo tengo distorsionado, puede cambiar un poco el espectro, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta en la espectroscopía. La parte del centro, déjenme poner aquí el puntero láser, la parte del centro es la situación ideal, y las otras dos situaciones es cuando se alargan unos ligantes o los otros, ¿sí? Entonces tengo una geometría igual, un D4H, por eso se llama distorsión tetragonal, y es esto. Y estas situaciones se dan, la interpretación de los espectros así de sencillos, de que salen, como lo tengo en la teoría de campo cristalino, de que sale, de que ahí está, de que hay del T2G al EG, hay una migración de un electrón y salta en esta barrera energética, pues solamente se vale cuando no considero las interacciones electrón-electrón. Y esto es cuando tengo un D1 o un D9, generalmente, ¿sale? Y entonces, y sale que pues tengo que empezar a considerar lo que nos dice el espectroscopía, que tengo que empezar a considerar otras interacciones. ¿Cuáles son las interacciones que debo considerar? El momento angular y la multiplicidad, y en general lo que voy a ver es interacción de acoplamientos de repulsiones interelectrónicas y los acoplamientos de la interacción electrónica con el momento angular de spin. Esos se van a llamar momentos de spin órbita. Yo en ese momento, cuando tengo una configuración electrónica, por ejemplo un D2, le llamo configuración electrónica tradicional, y esto le llamo un nivel energético tradicional, que es lo que hemos visto en estructura de materia en la mayor parte de las asignaturas, desde la primaria. Y en la primaria, cuando les hablaban de los niveles D, de los orbitales D, pues ya les decían aquí el nivel en la configuración electrónica. Pero cuando hablamos de considerar otras cosas, tengo que hablar de que hay desdoblamientos. Desdoblamientos por considerar este tipo de interacciones, y estos desdoblamientos van a surgir a una cosa que se va a llamar términos, y estos términos explican mucho mejor la espectroscopía de lo que los explican la configuración electrónica normal. Y surge de que al tener dos o más electrones, hay interacciones entre los electrones y entre los electrones y las órbitas de los electrones. Entonces tengo que hacer estas consideraciones, ¿sí? La interacción spin-órbita, la separación energética debido a la repulsión electrónica de los iones. A ver, la separación energética debido a la repulsión electrónica de los iones libres es del orden de 10.000 centímetros a la menos 1. En tanto que las interacciones spin-órbita son del orden de 1.000 centímetros a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Que estas son mucho mayores que estas, y obviamente no están a escala. Estas son, ¿cuántas veces? 10 veces más pequeñas estas interacciones de este doblamiento que estas interacciones que estoy señalando aquí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo cuantificamos o cómo lo visualizamos? Pues tenemos que ver los momentos angulares totales y los momentos angulares de spin totales, los orbitales y los de spin. El número cuántico, ese total, pues está dado por el número de electrones desaparecidos que tengo, y el momento angular total va a estar dado por la suma de los L's, de las posibilidades de L, y va desde L de 1
de más L a menos L, ¿sí? Y entonces yo voy a poder tener que los términos, voy a poder tener muchos números cuánticos que van a hacer la posibilidad de todas las combinaciones. Quisiera llegar a una tablita que es la que nos van a... Cuando yo acoplo momentos angulares orbitales, que son los L y los de spin, los S, voy a tener un momento angular, un número cuántico que es diferente, que es la combinación de estos dos, que es el que voy a llamar J. Para que esto se visualice claramente, quiero llegar a que una J, el número cuántico J puede ser la combinación de todas las posibilidades de números cuánticos. Y aquí está. Cuando L es igual a 0, la L total, lo voy a llamar S. Cuando L es igual a 1, voy a llamarlo P. Cuando L es igual a 2, lo voy a llamar D. Cuando yo tenía orbitales comunes y corrientes, no estaba considerando las interacciones electrón-electrón y las spin-órbita. Entonces, a esto lo llamaba L minúscula. Cuando ya las considero, ya puedo tener, antes les llamaba orbital F, orbital D, orbital P y orbital S. Ahora lo voy a llamar término, y voy a llamarlo término cuando ya considero las interacciones electrón-electrón y las spin-órbita también, lo voy a llamar un término, y cuando yo tengo un L igual a T se va a llamar F. Pero yo voy a poder tener posibilidades de tener aquí más términos, el G, el H o el I, dependiendo de los valores de L que podamos tomar. Como ya tengo más posibilidades de interacción porque tengo más de un electrón, puedo tener estos de forma más o menos común y corriente. Ahorita lo vamos a ver. Y los términos, el número cuántico S, cuando no tengo electrones apareados, los voy a llamar singulete. Cuando tengo un electrón desapareado, lo voy a llamar doblete. Cuando tengo dos electrones apareados, lo voy a llamar triplete. Esto surge de la espectroscopía, que yo veía una banda, dos bandas, tres bandas, cuatro bandas. Si yo los trato de dibujar, aquí veían una banda, aquí veían dobleteada, aquí veían tripleteada, aquí veían un cuarteto, ¿sí? Entonces, si nosotros, hay quien trata de correlacionarlos con los espines, la posibilidad de mantener los espines. Si yo no tengo electrones desapareados, solamente voy a tener una posibilidad. ¿Sale? Esta. Cuando tengo un electrón desapareado, lo puedo tener así o así, y eso me da dos señales. Cuando tengo un triplete, lo puedo tener así, o así, o así, o así, o así, y o así. Entonces tengo tres posibilidades. Y esto por eso lo voy a llamar triplete. Si se fijan estas rayas horizontales, ese es el error de PowerPoint con el que siempre estoy lidiando, ¿no? No le hagan caso. Y finalmente el valor de J, pues va a ser la combinación. Entonces, vamos a poder tener muchas más combinaciones cuando considero las posibilidades de interacción, ¿sí? Los espectros que generan esta nomenclatura es que los orbitales 1s puede migrar un electrón al orbital 2p. Los términos de estas transiciones serían el estado basal, sería este, y el estado excitado va a ser este, debido a que el término 2p tiene poco más energía que el doblete p3 medios. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, el término con el que se representa el estado basal del hidrógeno es el doblete S1 medio, que tiene una L igual a 0, cuando la L igual a 0 es igual a esto, y S igual a 0 y J igual a 0. Entonces el término basal será S0 singulete, ¿sí? Para los demás elementos habrá que considerarlos. Déjenme llegar a la tablita de microestados. Lo que estamos haciendo es ver cómo se obtienen, tener un montón de posibilidades de microestados. Es decir, cuando yo tengo electrones, ¿cómo puedo acomodar los electrones? Cuando tengo la ML, el número cuántico magnético, lo puedo tener o como más un medio o como menos un medio.
Y yo lo puedo tener así, o así, o así. Si yo lo tengo cuando tengo el spin total 0, ambos están apareados. Por eso el spin total va a ser 0, ¿sale? Y entonces cuando yo tengo spin total 1, tengo que poner un medio y un medio, que es spin total 1, y los puedo acomodar aquí, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿sale? Y así sucesivamente, de tal manera que yo puedo tener todas las posibilidades de acomodo a los electrones o las interacciones electrón-electrón dependiendo de los números cuánticos, MLS, M y ML, ¿sale? Esto me da que yo pueda tener muchas combinaciones de MS y ML y eso me va a generar a muchos microestados, muchas posibilidades de combinación. El número de microestados totales va a estar dado por esta ecuación, donde n es el número de microestados y se asocia a la configuración electrónica XL, donde tienen X electrones, y a los números cuánticos azimutal, que va a ser este. Entonces, para no echar mucho choro mareador, podemos tener que yo puedo tener muchos microestados con posibles combinaciones. De tal manera que cuando yo tengo, por ejemplo, un carbono, cuando tengo interacciones spin-spin, voy a poder tener un triplete P, un singulete D o un singulete S. Y cuando ya tengo las interacciones spin-órbita, voy a poder tenerlas desdobladas en todas estas posibilidades. ¿Sí? Si nosotros tenemos un D2, hay 45 maneras de poner a los dos electrones en 5 orbitales. Eso es lo que estoy tratando de resumir. Que con 2 electrones, yo puedo poner en esos 5 orbitales a los electrones acomodados de muchas maneras. Y esas maneras van a tener diferentes combinaciones de ML. Entonces, un D2 va a generar muchos términos diferentes. 45 en total. 9 que tienen que son G, 5 que son D, 1 que es un S, 21 que son F y 9 que son P. Entonces, esto nos da una locura de posibles niveles de términos espectroscópicos. Entonces, pero cuando nosotros tenemos, eso era para el D2, ¿qué pasa cuando tenemos el D3 al D9? Entonces, si nosotros analizamos esto, pues se vuelve una locura, pero aquí ya lo tenemos resumido. Para términos de capas llenas y semillenas, las configuraciones de los términos van a ser S, P y D. Y vamos a tener vamos a ver los Ds, que son los que más nos interesan, serían estos. Para un D1 y D9 vamos a tener un término D2. Para un D2 vamos a tener todos estos términos de aquí. Para un D3 y un D7 vamos a tener estos términos. Para un D4 y un D6, todos estos, y para un D5, todos estos. Cuando yo tengo 5, pues si meter 5 electrones en 5 orbitales, puedo tener un montón de posibilidades de combinación y eso me da un montón de posibilidades de todos los números cuánticos conjuntos y eso me da todos estos términos. De esta manera, tenemos un montón de términos. Entonces, ¿cómo vemos cuál es el estado basal entre todos estos términos? Porque todas las transiciones espectroscópicas van a ir de un estado basal a un estado excitado. Entonces, el término más importante será el que tiene la menor energía. Eso le vamos a llamar el estado basal del sistema. Y eso sigue aplicando la regla de Hund, que es lo que sigue. El término que tiene mayor multiplicidad de spin tiende a tener la menor energía. Y los términos con igual multiplicidad de spin, mayor L sea la que tenga menor energía. ¿Sí? Así es fácil, aunque muy laborioso en ocasiones, obtener los estados basales de cada configuración. La energía relativa de los demás estados se puede calcular empleando argumentos empíricos equivalentes. Hasta el momento únicamente hemos considerado el llamado caso monoelectrónico, aunque fuera muchos los electrones D, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una configuración D1, vamos a tener la posibilidad un medio, la multiplicidad de spin es un medio, va a ser 2, la multiplicidad de spin
L va a ser igual a 2, va a ser 2 por un medio más 1, va a ser 2. Entonces va a ser un doblete D. Entonces podemos tener muchas posibilidades con todos los términos. Ahora, cuando nosotros tenemos los términos, pues son las configuraciones electrónicas. Un término no es que la configuración electrónica, teniendo en consideración todas las posibles interacciones electrón y spin órbita, ¿sí? Un término espectroscópico está considerado, ay, esta cosa me horroriza. Un término espectroscópico solo ve eso, pero cuando nosotros consideramos los estados, lo que nosotros vamos a la geometría, vamos a pasar de términos a estados espectroscópicos. Para poder hablar de estados espectroscópicos vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un doblete S, voy a hablar que si ese S es totalmente simétrico. Cuando es totalmente simétrico, le voy a llamar A. Cuando tengo un P, normalmente triplemente generado, y le voy a llamar T. Y cuando es doblemente generado, le voy a llamar un doble, porque estoy considerando la geometría en un campo octaédrico, ¿sale? Entonces, los términos van a considerarme que dependiendo del término que yo tenga, lo puedo desdoblar en diferentes estados cuando tengo una geometría determinada. Para la geometría octaédrica, que es un OH, como ustedes ya conocen, geometría OH, veo que los S siempre son totalmente simétricos, los P son normalmente T, estados T, los D los vamos a desdoblar en dos grupos, en un campo octaédrico, los EG y los T2G, los F los vamos a desdoblar en tres, uno simétrico y dos triplemente degenerados, y así sucesivamente. Ahorita vamos a reorganizar esto para que sea más fácil las consideraciones. Déjenme llegar aquí. Entonces podemos, si nosotros lo resumimos, vamos a poder tener dos tipos de diagramas de desdoblamiento en campos octaédricos. El diagrama tipo 2, digo tipo A y tipo B, si tratamos de resumir todo. El tipo A me dice que yo voy a tener un grupo que se va a llamar los T2G y un grupo que se va a llamar los EG, que es el caso que habíamos visto hasta ahorita. Y podemos tener un tipo B, que es el T1G y el T2G, el A2G y el T1G, que proviene normalmente de un término P. Esto, si yo tengo iones libres, yo puedo tener configuraciones electrónicas diferentes, donde yo voy a tener un estado basal y cómo va a ser el diagrama. Entonces, los estados basales van a ser estos, y los diagramas se van a comportar o como A o como B. Entonces, si ustedes se fijan, yo veo que tengo dos electrones, el análogo se vaya el de 8, porque le faltan dos electrones, es decir, tiene dos agujeros. Entonces se va a aparecer. El 3 es B invertido y el 7 es B. El 5 es el que no tiene desdoblamientos. Entonces vamos a tener estas posibilidades. Que el D1 va a ser un estado singulete D y vamos a tener el T2G y el EG. Y este va a aparecer al D9, que es lo que les llamaba yo la analogía del agujero. Tengo un electrón o un agujero. Cuando tengo 4 electrones, aquí tengo 4 agujeros en el D6 y se van a aparecer, nada más que van a estar invertidos. El 5 va por su lado, porque ese no se parece a ninguno. El 2 se va a parecer al 8. Vamos a tener transiciones de los estados espectroscópicos de esta manera. El 3 se va a parecer el 2 se va a parecer al 8 porque tengo dos electrones o dos agujeros. En ambos tengo un estado basal, un triplete F, y van a estar simplemente invertidos con respecto a este. Y el 7 con el 3 también van a estar invertidos. Entonces, los términos espectroscópicos ya los tengo más o menos simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo diferentes tipos de transiciones.
¿sí? Y estas transiciones son sin considerar más que la geometría, no están consideradas nada más. Lo que vamos a tener que considerar ahora es no solo la geometría, sino vamos a tener que considerar algo más, que es qué tanto está desdoblado el campo, qué tanto es la interacción con los ligantes para poder tener diferentes transiciones. Dice, entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que surgen un montón de estados espectroscópicos a raíz de considerar las interacciones electrón-electrón y spin-órbita, ¿sí? Estas transiciones energéticas, para que se den, tienen que estar acompañadas por un cambio en su centro eléctrico para que se pueda hacer un trabajo eléctrico por un campo electromagnético de la radiación. Únicamente se satisfacen las condiciones si ocurren una serie de requisitos. Para que puedan ocurrir las transiciones hay una serie de reglas que tienen que ocurrir que aplican a los compuestos de coordinación. Estas reglas se llaman reglas de selección, ¿sí? Y estas reglas de selección me dicen cuáles transiciones están permitidas y cuáles están prohibidas, ¿sí? Entonces, no todas las transiciones van a estar permitidas o igualmente permitidas. Entonces, tenemos que analizar esto. Entonces, hay 3 reglas de selección importantes, ¿sí? La primera regla de selección indica que para que una transición sea permitida, debe haber un cambio de 1 en el número cuántico azimutal. Esto sale de la teoría más pura y dura de la espectroscopía. El delta L debe ser más o menos 1. Esto significa que las únicas transiciones permitidas son aquellas en las que están orbitales de diferente capa, es decir, una transición debe ocurrir entre un orbital S a un P, o un P a un D, o un D a un F. Está permitido. En cambio, cualquier otra combinación está prohibido. Aquellas transiciones prohibidas por esta regla se llaman prohibidas por spin, ¿sí? Esta regla nos dice algo que es totalmente ilógico a lo que hemos venido escuchando o diciendo a lo largo del curso. Si están prohibidas porque no, o sea, con un delta L más menos 1, es decir, de un P a un D o de un D a un F, las DD estarían prohibidas porque ahí el delta L sería igual a 0. Si el delta L es igual a 0, las DD están prohibidas, pues sí. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos esto. La segunda regla de selección es la regla de la multiplicidad de spin. Esta regla indica que para que una transición ocurra, el estado final y el inicial deben tener la misma multiplicidad de spin. Es decir, eso significa que las únicas transiciones permitidas son aquellas que el spin total del sistema no cambia. Además, tal cambio se refiere no a solamente a la transición, sino al cambio del spin propio del electrón. Es decir, las transiciones permitidas son aquellas que ocurren entre 2 estados con la misma multiplicidad de spin. Es decir, no podemos tener estados, si ya tenemos un estado que tiene un spin y otro estado que tiene otro spin, no van a ocurrir las transiciones que ocurran con spins diferentes. Tienen que tener la misma multiplicidad de spin. Y la tercera regla de selección se le llama tercera regla del aporte, de la paridad. Esta regla prohíbe las transiciones entre estados con la misma simetría o paridad respecto al centro de inversión. Es decir, ¿se acuerdan que el centro de inversión, le decíamos que era Gerade si tenía centro de inversión, un Gerade que no tenía centro de inversión? Por eso viene la etiqueta G. Es decir, que si las transiciones Gerade ocurren entre Gerade y Gerade están prohibidas y un Gerade están prohibidas. Solamente ocurre cuando hay un Gerade a un Gerade. Entonces ahí tenemos otro problema. Entonces, todo esto hace que parezca ser que los compuestos de coordinación no tienen transiciones permitidas fácilmente, dado que los orbitales de los complejos centrosimétricos tienen simetría Gerade. Esto significa que las transiciones D están formalmente prohibidas. Siendo esto cierto, parece extraño que estemos hablando de espectroscopía de compuestos de coordinación. Y dado que las restricciones pudieran parecer que la espectroscopía ultravioleta visible de los compuestos de metal de transición
en torno a redes es inexistente, porque lo que acabamos de ver es que las reglas teóricas prohíben muchas de estas transiciones. Por ejemplo, las transiciones DB, DB, DD no deberían verse, pero nosotros vemos que los compuestos sí tienen color. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Y esto lo explicamos a la relajación de las reglas de selección. Muchas de estas reglas, por ejemplo, las reglas que son centrosimétricos, depende de la geometría. Si estamos considerando un octaedro perfecto, pues un octaedro perfecto no existen compuestos octaédricos perfectos todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas vibran, se mueven los enlaces, entonces todo el tiempo están cambiando, aunque sea de forma mínima su geometría, y esto hace que haya una probabilidad en la que en promedio sí va a ser un octaedro, pero va a ser un octaedro que en algunos momentos esté más deformado que en otras porque las moléculas vibran. Y estas vibraciones hacen que esas reglas se relajen. Es como las reglas de tránsito. Las reglas de tránsito nos dice, no te puedes pasar el alto. Sin embargo, si son las 3 de la mañana y no viene nadie en 20 minutos, pues a lo mejor me paso el alto, con mucho cuidado. Entonces, la regla está ahí, pero yo la relajo un poco. O se veo que hay un poli y el poli me dice, pásale, no viene nadie, pásate el alto. Pues se puede hacer esa regla, aunque la regla esté ahí. Lo mismo pasa, la estructura geométrica de los compuestos de coordinación todo el tiempo está cambiando. Entonces, esa vibración molecular hace que se elimine el centro de simetría, y al eliminarse el centro de simetría, yo puedo observar las transiciones electrónicas. Las vibraciones y los momentos electrónicos, las configuraciones electrónicas se mueven. Entonces, puede haber un acoplamiento entre los momentos vibracionales y los estados electrónicos, y eso se le va a llamar un acoplamiento vibriónico, de vibracional y electrónico, de ahí viene esa palabra. Los acoplamientos vibriónicos hacen que las reglas de selección se relajen, y eso hace que yo pueda ver los espectros. Sin embargo, tienen un profundo efecto en lo que yo lo vea. ¿Y cuál es el efecto? Cuando yo tengo un espectro, yo tengo un espectro aquí. Y yo tengo la absorbancia, ahí está absorbancia, y longitud de onda, ¿sale? Cuando se desdobla mucho el campo, los niveles energéticos, ahora ya lo vamos a llamar estados espectroscópicos, cambian de energía. Entonces, yo lo que voy a ver es que el espectro ahora va a cambiar. Es decir, se desplaza hacia un lado, ¿sí? Pero los máximos van a estar desplazados en longitud de onda y por lo tanto en energía. Los máximos van a estar desplazados en longitud de onda y por lo tanto en energía, de un espectro con respecto al otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sin embargo, no es lo mismo tener este espectro que tener este espectro. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad. Entonces, un ligante me puede modificar la longitud de onda del espectro. Lo que me va a modificar la intensidad es la probabilidad con la que ocurra esa transición. Y por lo tanto, va a ser un espectro más intenso o menos intenso, dependiendo de qué. El espectro va a ser más intenso o menos intenso, dependiendo que pueda ocurrir la transición o pueda ocurrir la transición. ¿Y eso de qué depende? De que las reglas de selección se cumplan o no se cumplan. Si están muy prohibidas las reglas de selección, yo voy a ver una intensidad, un coeficiente de absortividad molar muy bajo. Recuerden que esto
Lo podemos tachar, no podemos decir no quiero graficar absorbancia, quiero graficar coeficiente absortiva molar y sería equivalente. Y esto es más propio. Entonces, un espectro de un compuesto donde todas las reglas de transición se sigan muy bien, tendría coeficientes de absortividad muy bajas. Un espectro que no tenga que seguir las reglas de selección va a tener coeficientes de absortividad muy altos. ¿Sale? De tal manera que eso va a depender de la relajación de las reglas de selección. Y esto quiere decir que en un instante dado, el número de moléculas que ha perdido el centro de simetría es mucho menor que lo típicamente. Por lo tanto, puedo tener coeficientes de absortividad molar de este orden. ¿Sí? Estamos hablando de un octaedro. Los complejos tetraédricos, por ejemplo, no tienen centro de simetría. Entonces, la regla del aporte se relaja. Al relajarse la regla del aporte, los complejos tetraédricos no tienen que seguir esta regla de selección. Entonces, va a ser más probabilidad de que ocurra la transición electrónica. Y entonces, el coeficiente de absortividad molar va a ser más grande. Si lo comparamos con un octaédrico, donde sí puede tener centro de simetría, va a tener un coeficiente de absortividad molar 10 veces a 100 veces mayor. Y los anchos de banda también pueden ser muy importantes. Los espectros en general son muy anchos en las bandas porque los complejos vibran y esta vibración hace que los ligantes se acerquen y se alejen del metal y esto provoque que la energía de los orbitales que está involucrada en la transición cambie. Al alejarse la energía disminuye, al alejarse la energía crece. Entonces yo lo voy a ver como una banda ancha. ¿Sí? De esta manera, cuando yo tengo un D1, yo solamente voy a ver una banda. Si está deformado geométricamente por un efecto Jahn-Teller, voy a ver un hombro. Cuando yo tengo un D3, voy a ver dos bandas. Ahorita vamos a ver por qué dos bandas, por qué tres bandas. Cuando yo veo un 4, veo una banda. Cuando yo veo un D6, veo una banda y puedo llegar a ver una segunda banda aquí. Cuando yo veo un cobalto 2, puedo ver esta banda y esta banda. Cuando yo veo un D8, puedo ver esta banda, esta banda, esta banda y esta banda. Y cuando yo veo un cobre 2, solamente veo una banda, porque normalmente nada más tengo un agujero, o sea, es un agujero que está por acá. De esta manera yo puedo comparar las sales de los diagramas tipo A y los diagramas de tipo B. Los diagramas de tipo B tienen más transiciones. Y los que son de 5, que no son ni A ni B, tienen muchas bandas. ¿Sí? Ahora, la intensidad es muy importante. Déjenme llegar a el resumen de la intensidad. Aquí está. Cuando yo tengo una transición que está prohibida por spin y por el aporte, voy a tener coeficientes de absortividad molar que van a valer de 10 a la menos 3 a la menos 1. Y esos son octaedros de 5. Tienen coeficientes de absortividad bajísimos, bajísimos. Cuando están prohibidas por el aporte, pero permitidas por spin, son los complejos octaédricos o los complejos cuadrados, tienen unas transiciones un poquito más grandes. Entonces, yo puedo empezar a distinguir entre octaedros o cuadrados simplemente por el coeficiente de absortividad molar. Cuando están permitidas por spin y permitidas por el aporte, yo puedo ver los complejos tetraédricos. Y cuando no cumple ninguna regla de selección, normalmente eso no ocurre sobre el centro metálico, sino entre el centro metálico y el ligante o dentro del ligante. Y eso le voy a llamar transferencia de carga. Por ejemplo, si yo tengo una transferencia de carga, va a tener coeficientes de absortividad muy grandes, de 10,000 a 30,000 o 50,000 hasta 100,000 puede estar muy fácilmente una transferencia de carga. Y pueden ser los electrones del ligante a los electrones del metal, o los niveles del metal a un ligante, o dentro del ligante, pero ya no son transferencias solamente del metal. Y esas reglas no siguen, esas transiciones no siguen las reglas de selección, y al no seguir las reglas de selección, es muy probable que ocurran. Al ser muy probable, los coeficientes de absortividad molar son muy grandes. Por ejemplo, si yo veo las transiciones de este complejo de coordinación, tengo unas transiciones metal-ligante que son intensísimas.
gigantemente intensas. Y las transiciones metal-metal ni se miren, ni se ven ahí. Entonces, resumiendo, yo puedo ver aquí todas estas transiciones, las puedo resumir. Entonces, esta tabla es bien importante que la tengan en mente. Ya les subí las diapositivas, entonces rescaten esta diapositiva de ahí, porque esto va a ser muy importante, que es la probabilidad de encontrar las transiciones. Entonces, ¿cómo poder predecir fácilmente un espectro? Hay varias maneras. La primera es a través de unos diagramas que se llaman diagramas de Orgel, que es lo que más me interesa. El fundamento teórico de la espectroscopía es importante, pero me interesa más que ustedes aprendan a predecir espectros y interpretar los espectros de qué posibilidad tenemos, que es la parte pragmática. Y eso vamos a utilizar diagramas de Orgel, que son estos. Ahorita no los voy a explicar. Y luego vamos a ver los diagramas Tanabe-Sugano, que son estos. Entonces, diagramas de Tanabe-Sugano y diagramas de Orgel lo vamos a ver la próxima clase, ¿sale? Porque ya quedan 5 minutos y no me da tiempo a verlos de esa manera. Que es la parte pragmática y vamos a hacer varios ejercicios de espectroscopía para que le puedan sacar jugo a los espectros, que es la idea general, ¿sí? ¿Comentarios, jóvenes? Bueno. Si no hay comentarios, voy a dejar de grabar.